En este problema de corriente alterna nos dan el circuito de la figura, en el que hay dos fuentes de tensión con los sentidos indicados. Nos dan los valores complejos de esas tensiones, 20 voltios y un ángulo de 30 grados en la fuente de la izquierda, dirigidos hacia arriba, y en la fuente de tensión de la derecha son 10 voltios y un ángulo de 0 grados, también dirigidos hacia arriba. Hay dos resistencias puras, una impedancia de una inductancia y una impedancia de un condensador. Las resistencias puras son de 4 ohmios, la impedancia de la inductancia es igual a J por 3 ohmios y la impedancia del condensador es igual a menos J por 5 ohmios. Nos piden que calculemos la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Lo primero que tenemos que calcular son las intensidades que van por las distintas ramas del circuito. Y para eso vamos a elegir para la malla 1 la intensidad I sub 1 en el sentido de circulación indicado. También indicamos el valor complejo I sub 1. Y en la malla 2, con el sentido de circulación indicado, la corriente, también valor complejo I sub 2. Vamos a utilizar el método pues de las mallas. Los sentidos de circulación los elegimos libremente. Bien, pues en primer lugar, actuando sobre la malla 1, aplicamos el segundo lema de Kirchhoff y la tensión de 20 voltios y 30 grados la forma exponencial abreviada, como coincide su sentido con el de circulación, la podemos escribir con valor positivo en el primer miembro, y en el segundo miembro debemos escribir las caídas de tensión de todas las ramas de esta malla, y las caídas de tensión son los productos de las intensidades por las impedancias correspondientes a cada rama de la malla. Nos encontramos aquí una impedancia de 4 ohmios y una intensidad I sub 1, luego será 4 por I sub 1. También, como he dicho antes, valores complejos. En el tramo AB, en el tramo BC, el tramo BC o rama BC está recorrida por dos intensidades, la I sub 1 y la I sub 2. Y en el sentido, las dos con el mismo sentido, luego la caída de tensión de B a C es positiva, o sea que B está a mayor tensión que C, con los sentidos de las intensidades indicadas. Luego entonces ponemos un más y aquí escribimos las dos intensidades I sub 1 más I sub 2 que multiplica a la impedancia J por 3 ohmios. En esta otra rama ya no hay ninguna caída de tensión porque no hay ninguna impedancia. Vamos a la malla 2. En la malla 2 tenemos la tensión que escribiremos también en el primer miembro
de 10 voltios y un ángulo de 0 grados. Positiva, puesto que coincide con el sentido de circulación de I sub 2. Vamos a calcular ahora las caídas de tensión en la impedancia de la resistencia pura de 4 ohmios, que será igual a 4 ohmios por I sub 2 más la rama BC, que como ya escribimos arriba en la ecuación de la malla 1, está recorrida por las dos intensidades I sub 1 y I sub 2 en el mismo sentido. Luego aquí tendremos I sub 1 más I sub 2 por J y por 3 ohmios. Y queda el tramo CD de esta malla, que está recorrido por la intensidad I sub 2 que multiplica a menos J por 5 ohmios. Bueno, pues estas son las dos ecuaciones que me resuelven el problema de calcular las intensidades. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Todos los valores son complejos. Tengo que manejar pues valores complejos, pasarlos a formas exponenciales cuando sean productos o cocientes, o pasarlos a formas binómicas cuando sean sumas o restas. Voy a prescindir de las operaciones intermedias de paso de una forma a otra del complejo, porque ya lo hemos hecho en los problemas anteriores. No voy a aportar nada nuevo y no alargo demasiado el problema. Bueno, pues ahora vamos a agrupar las intensidades con sus coeficientes para separar variables. Tendremos aquí en la primera ecuación, agrupamos I sub 1 y 4 más J por 3. Este será el complejo que multiplica a I sub 1 y J por 3 será el que multiplica a I sub 2 en la primera ecuación. Y en la segunda tenemos 10 voltios con un ángulo de 0 grados igual en I sub 1 que tenemos que multiplica a J3 nada más. Luego J por 3 por I sub 1 más el complejo que multiplica I sub 2. Y el complejo que multiplica I sub 2 es 4, la parte real, y aquí tenemos J3 positivo y un menos J5. Luego queda un menos J2. Si sumamos con su signo las dos partes imaginarias, ya tenemos aquí los coeficientes correspondientes a las variables I sub 1 y I sub 2 ordenados. Porque ahora vamos a transformar los complejos en forma binómica, los vamos a pasar a forma exponencial, porque vamos a tener que multiplicar complejos para calcular
y su 1 y su 2 por medio de la regla de Cramer. Nos queda que 20 y un ángulo de 30 grados es igual a 5, el módulo del complejo, y un ángulo de 36,9 grados. Esto es lo que multiplica a I sub 1. Más el complejo que multiplica a I sub 2, que es J por 3. J por 3 es 3 de módulo y un ángulo de 90 grados. Es un imaginario puro, ese complejo J por 3 por I sub 2. Voy a poner aquí una raya para separar. Ahora la segunda ecuación, 10, 0 grados, igual J3, que es en forma exponencial 3, 90 grados, por I sub 1, más 4 menos 2J en la forma exponencial es 4,5 y un ángulo de menos 26,6 grados por I sub 2. Bueno, pues ahora para aplicar la regla de Cramer formamos los determinantes correspondientes. I sub 1 será igual al cociente del determinante. Sustituimos la primera columna por los coeficientes que hay aquí o los valores independientes de 20, 30 grados y 10, 0 grados. Y la segunda columna es la correspondiente a los coeficientes de I sub 2. 3 y un ángulo de 90 grados y 4,5 y un ángulo de menos 26,6 grados. Y ahora dividido este determinante por el determinante de los coeficientes de las variables. 5, 36,9 grados, 3, 90 grados, 3, 90 grados y 4,5 menos 26,6 grados. Vamos a operar los determinantes. Primero, los productos de la diagonal principal. 20 por 4,5, que son 90, el producto de los módulos, y ahora la suma de los ángulos. 30 menos 26,6, que son 3,4 grados.
y ahora menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 3 por 10, 30, y ahora 90 más 0, 90 grados. Y ahora dividido por el determinante, que también vamos a operar, y son este producto de la diagonal principal, 22,5 y un ángulo de 36,9 menos 26,6, que son 10,3 grados, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son 3 por 3, 9, y un ángulo de 90 más 90, 180 grados. Ahora, como lo que tenemos en el numerador y en el denominador son diferencias, hay que pasarlos a la forma binómica, los complejos, para restar. Si los pasamos a la forma binómica, estos complejos, obtenemos 89,8 más J por 5,3. Ese es el primer complejo. Y el segundo es menos J por 30. Es ángulo de 90 grados, luego es J por 30, con un menos, menos. Y ahora este complejo dividido por el complejo correspondiente a esta forma exponencial, que es 22,1 más J por 4. Y ahora más, el 180 va a ser un menos, el menos 9 se convierte en un más. Un número real, 9. Operamos, sumamos partes reales e imaginarias y obtenemos 89,8 menos J por 24,7, dividido por 22,1 más 9 son 31,1 más J por 4. Ahora tenemos que dividir estos complejos, hay que pasarlos a la forma exponencial para dividir. En forma exponencial esto es 93,1 y un ángulo de menos 15,4 grados. Y en el denominador 31,4 y un ángulo de 7,3 grados. Dividimos y obtenemos 3 amperios, que es la intensidad is1, y un ángulo de 22,7 grados con el eje real. Ese es el complejo correspondiente a I1. El complejo I2 aquí el determinante
superior o el del numerador, primero los coeficientes de I sub 1 en la primera columna, 5, 36,9 grados y 3, 90 grados. Y en la segunda columna, los coeficientes del primer miembro, que son los complejos 20 con un ángulo de 30 grados y 10 con un ángulo de 0 grados. Dividido por el mismo determinante que I sub 1. Como ya sabemos lo que vale, una vez operado en su forma exponencial, lo vamos a escribir ya directamente. 31,4 y un ángulo de 7,3 grados. Si operamos aquí de la misma manera que hemos hecho en I sub 1, pues vamos a obtener, voy a poner algunos pasos, voy a poner el cociente de el paso de la forma binómica 70 menos j por 22, esto sería correspondiente a este paso, y dividido por 31,4 con un ángulo de 7,3 grados. Escribimos este complejo en la forma exponencial, que es igual a 73,4 y un ángulo de menos 17,4 grados. Dividido por 31,4 y un ángulo de 7,3 grados. Y esto nos da el valor de 2,3 amperios y un ángulo de menos 24,7 grados sexagesimales. Estos son amperios, amperios y amperios. Bueno, pues ya tenemos las intensidades. Ahora, para calcular la caída de potencial de A a D, lo vamos a hacer sumando las caídas de potencial de A a B más la caída de potencial de B a C más la caída de potencial de C a D. O sea que vamos a operar con VA potencial en A menos el potencial en D, en forma compleja, será igual al potencial en A menos el potencial en B, la caída de tensión de A a B, forma compleja, más la caída de tensión de B a C, más la caída de tensión de C a D, ¿no? Si operamos esto, obtenemos este valor. Bueno, pues es lo que nos queda por hacer. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta ya que conocemos las intensidades y también tenemos las impedancias, pues es una operación bastante sencilla, aunque larga, por el hecho de tener que andar utilizando los números complejos. Vamos a borrar aquí
vamos a poner los valores de las intensidades. I sub 1 es igual a 3 amperios y un ángulo de menos 22,7 grados. E I sub 2 es igual a 2,3 amperios y un ángulo de menos 24,7 grados. Bien. Bueno, pues ahora vamos a calcular estas caídas de tensión. V sub A menos V sub B será igual a la intensidad I sub 1 por la impedancia de la resistencia pura de 4 ohmios. I sub 1, 3 menos 22,7 por 4, que es un número real, luego será puesto en forma compleja 4 y un ángulo de 0 grados. Bueno, pues si operamos obtenemos 12, 4 por 3, 12, y la suma de los ángulos, que es menos 22,7 grados. Esa es la caída de tensión de A a B. Pero como vamos a tener que sumar, tenemos que pasar de la forma exponencial a la forma binómica. Y en la forma binómica esto es 11,1 menos J por 4,6. La caída de potencial entre B y C será igual al producto de las dos intensidades I sub 1 más I sub 2 por la impedancia de J por 3 ohmios. Luego vamos a poner primero I sub 1, que es 3 con un ángulo de menos 22,7 grados por J 3 ohmios, pero J 3 en forma exponencial es 3 y un ángulo de 90 grados, más la caída debida a I sub 2, que es 2,3 y un ángulo de menos 24,7 grados hexagesimales por 3 y un ángulo de 90 grados. Operamos aquí y obtenemos el primer producto, es 3 por 3, 9, y un ángulo de la suma de 90 y menos 22,7 grados, que es 67,3 grados, más 2,3 por 3, 6,9, y un ángulo de 65
10,3 grados. Para sumar hay que pasar a la forma binómica. Luego, pasando a la forma binómica, esos complejos, obtenemos 3,5 más j por 8,3. Ese es el primer complejo. Y el segundo es 2,9 más j por 6,3. Sumamos partes reales e imaginarias y obtenemos un complejo igual a 6,4 más j por 14,6. Todo esto naturalmente son voltios. Podemos poner aquí voltios y voltios. Y ahora la caída de tensión entre C y D, V sub C menos V sub D, que será igual a I sub 2, que es 2,3, y un ángulo de menos 24,7 grados por menos J5, que en forma exponencial es 5, y un ángulo de menos 90 grados puesto que tiene la dirección y sentido de menos j. Menos j con el eje real forman el ángulo de menos 90 grados. Bueno, esto da, este producto es igual a 11,5 y un ángulo de menos 90 menos 24,7 menos 114,7 grados, que pasado a forma binómica es igual a menos 4,8 menos j por 10,4. voltios. Bueno, pues ahora para calcular VA menos VD tenemos que sumar los tres complejos correspondientes a las tres caídas, este y este. Luego V sub A menos V sub D será igual a 11,1 menos J por 4,6 más 6,4 más J por 14,6 más menos 4,8 menos J por 10,4. Sumamos partes reales e imaginarias
y obtenemos el complejo igual a 12,7 menos J por 0,4 voltios. Que si lo pasamos a la forma exponencial, en forma exponencial es igual a 12,7 voltios y un ángulo de menos 1,8 grados sexagesimales.